esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros desde la visión de urbanismo que estamos llevando adelante a través del programa Urban de la FADU en la Universidad del Litoral, lo que pretendemos es abrir una nueva perspectiva sobre lo que es entender la ciudad desde la idea de lugar, desde el concepto de lugar. Eso es lo fundamental. Cuando yo digo lugar, estoy haciendo referencia a ámbitos territoriales que tienen una característica muy particular, y es que sobre ellos la población se ha sentado y ha construido sentido de pertenencia, se ha arraigado en él, tiene identidad con él, y entonces se establecen vínculos fuertes de significación, de valoración, y entonces dejan de ser simples espacios, como comúnmente se considera en urbanismo tradicional. El urbanismo tradicional ortodoxo trabaja mucho sobre idea de espacios y no indaga mucho en la dimensión social, la dimensión humanística, la dimensión social de todo esto. O sea, no vivimos únicamente en espacios, vivimos en espacios que están cargados con significación, con valoración, dentro de los cuales establecemos interacción social, y eso se carga de significado que reactúa a través sobre nosotros, y bueno, y ahí se produce todo un proceso muy complejo. ¿Qué tiene que ver esto con el urbanismo? Bueno, tiene que ver con que, en definitiva, todos vivimos en barrios, de algún modo. Son lugares, en este caso. Y la ciudad, quiera o no, cada uno de nosotros, la ciudad como una totalidad, siempre la vemos desde la perspectiva del barrio. O sea, no es que vivimos en islas, que el barrio sea una isla y no salgamos del barrio, no. Simplemente estoy diciendo que actúa como una ventana desde la cual vemos la totalidad. Nosotros interactuamos en un montón de ámbitos, ambientes de interacción dentro de la ciudad, lugares sobre los cuales, en los cuales desarrollamos nuestra vida cotidiana, laboral, recreativa, social, lo que sea, pero el lugar de anclaje fundamental es el barrio, como digamos, ámbito más caro a los intereses y a las valoraciones que tiene el vecino. Y desde ahí vemos la ciudad. Entonces esto nos acerca un poco a una visión más realista sobre qué base empezar a construir una política urbana que empiece a considerar las particularidades de la ciudad, porque una ciudad es un mosaico. Los barrios forman como un mosaico de mundos muy particulares, y entonces interpretar estos mosaicos, que son los lugares, es el tema clave. ¿Por qué? Porque cada uno tiene rasgos identitarios, particulares, que los hacen diferentes, con muchos problemas que son también diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Se trata de interpretarlos para ver cuáles son los factores que puedan resultar comunes o compartidos o no, contrastantes, y eso posibilita construir políticas urbanas más realistas. Dejar de ver la ciudad desde una visión distanciada, desde una visión abstracta, producto de procesamiento de datos fríos, números o planos y nada más, y empezar a combinar eso, que ya lo tenemos los técnicos como algo muy asumido, empezar a combinarlo con cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana del habitante y su experiencia cotidiana de vida diaria en la ciudad, en ambientes de este tipo. Entonces, eso nos brinda un plus de información, una información muy rica que tiene que ver con la percepción, significación y valoración que cada uno de nosotros como habitantes de una ciudad hacemos de los ámbitos en los cuales nos movemos. Eso es como una especie de panorama caleidoscópico, ¿no?, de la ciudad, que nos brinda un dato muy importante para generar políticas urbanas más realistas, para saber entonces si determinadas decisiones respecto a las mejoras que se pueden hacer en el medio urbano a través de infraestructura, espacio público, equipamiento, lo que fuera, son pertinentes, son apropiadas, son los que la gente realmente demanda o no en sus lugares, o son producto de una especulación puramente técnica o política y no tiene nada que ver con la realidad social. Bueno, eso en cuanto a la perspectiva, el sentido y desde dónde nosotros nos paramos para ver la ciudad y cuál es la intención de esta lectura. Y ahora nos vamos a detener en el funcionamiento de la aplicación. Le preguntamos al arquitecto Zárate cómo funciona UrbanSim. La herramienta se llama UrbanSim
está disponible en un sitio web que se accede con un QR. Y cuando se abre, bueno, aparecen una serie de, como si fueran páginas, ¿no? de un libro electrónico, donde va transitando por una serie de capítulos. Los capítulos son grandes áreas temáticas que van desde las cuestiones más físicas hasta sociales, ambientales, simbólicas, de participación, de gestión. O sea, barre un espectro muy amplio de dimensiones involucradas de la realidad de un lugar, en este caso un barrio, y de la planificación urbana. Y están ordenadas en preguntas que tienen opciones para que el vecino pueda ir eligiendo. Simplemente con el dedo selecciona en casilleros. Algunas pueden responder con alguna diga, palabra clave y nada más, corta. Y después, como dije hace un rato, en un determinado momento pueden los vecinos ubicarlas territorialmente si quieren, con el dedo también arrastrar lo que eligieron y ubicarla en el barrio. Y ahora nos vamos a detener en el aporte de las nuevas tecnologías en esta cuestión del urbanismo y cómo podemos pensar no solo una ciudad inteligente o Smart City y la diferencia que tiene este concepto de ciudad inteligente con una de ciudad con inteligencia. Este concepto es central en lo que nos va a contar ahora el arquitecto Zárate. No podemos negar que estamos en plena era del digital, de la ciudad global, de la virtualidad y que las tecnologías de información y comunicación son parte de la vida diaria, están absolutamente incorporadas, culturalmente incorporadas, y es una herramienta muy potente con la que contamos hoy en día para facilitar la comunicación, la interacción, el registro de datos. Pero lo más importante, y acá quiero hacer una aclaración, que tiene la utilización de este tipo de recursos no es seguir agregando más aplicaciones a lo que se concibe vulgarmente como las Smart City, las ciudades inteligentes, que de eso abundan y está lleno de aplicaciones de ese tipo, porque con eso no aportaríamos nada con lo que pretendemos hacer y lo que hicimos. Lo digo porque la idea de las aplicaciones asociadas a la ciudad inteligente, con todo lo que dije antes, está muy asociado a captar datos del usuario. Ese dato va a procesarse a manos de una empresa o de alguien que no se sabe para qué ni cómo. Y el usuario, en definitiva, lo único que hace es un proveedor de datos y nada más. No cambia algo que es fundamental. Y acá está la diferencia entre una Smart City, que es una ciudad inteligente, y una ciudad con inteligencia, que es desde donde nosotros estamos trabajando. La diferencia entre un concepto y el otro es que en la ciudad con inteligencia, las herramientas de este tipo están puestas al servicio de mejorar la calidad de interacción entre las personas, la calidad de interacción social y comunicación. O sea, la herramienta tiene que volverse un elemento útil y rico para empoderar al ciudadano, para volverlo más activo y protagonista, y no un simple dador de datos que van a parar no sabe uno a dónde, ni para qué, ni por qué. Esa es la fundamental diferencia conceptual que hay y desde donde concebimos lo que hemos hecho. O sea, la herramienta que proponemos, que es una herramienta para que el vecino pueda brindar su opinión, su percepción y su valoración sobre los problemas barriales, está concebida como una herramienta que no solo registra eso, sino que además le posibilita al mismo vecino poder ver qué nivel de consenso hay respecto de algo que se está opinando o sobre lo cual él está opinando. Y eso realimenta el proceso en el cual él está involucrado y puede que él cambie de opinión en el mismo proceso. O también le permite saber, bueno, qué grado de consenso hay respecto a un tema que se está opinando y sobre qué cuestiones va transitando ese consenso. Bueno, eso es lo útil que tiene. Y estos procesos participativos siempre tienen la complejidad de organizar el diálogo y las distintas miradas que tiene cada una de las personas que justamente es parte de un diagnóstico o de ciertos relevamientos de problemas barriales. En este caso, UrbanSim, la aplicación y esta plataforma, sirve para organizar un poco este diálogo participativo entre los vecinos. Se convierte como una especie de interfase, por decirlo de alguna manera, de diálogo entre las personas
que facilita mucho la comunicación, porque cada uno lo puede hacer desde su móvil o desde su computadora tranquilamente, y entran en diálogo entre sí. Y eso creo que es una posibilidad muy potente porque ahorra tiempo. Lo digo con experiencia de trabajos que hemos hecho en instituciones barriales, experimentando esto en etapas previas, en donde el problema más serio que teníamos era precisamente ese. O sea, la gente, los vecinos, no siempre tienen el tiempo para asistir a una reunión, a un taller y que es convocado para un fin de este tipo, ¿no? Porque hay distintas obligaciones de trabajo, con la familia, lo que sea, bueno, y esto es un problema. Entonces, esto facilita un poco eso. Entusiasma al vecino porque le permite acceder a un nivel más potente de información que se está procesando, más rica. Y además otra cualidad que tiene, que también permite manifestar territorialmente lo que se dice. O sea, en la aplicación hay una parte donde aparece el plano del barrio y en donde lo que se está opinando sobre el barrio, el vecino lo puede localizar y eso aparece también después mapeado temáticamente. Bueno, eso es muy, muy importante, es muy interesante. Entonces, ¿para qué esta herramienta? Porque en definitiva el tema es ese, ¿para qué sirve esto? ¿A qué apunta? Como dije hace un rato, apunta a convertirlo al vecino en un actor protagónico de la construcción de políticas públicas, a empoderarlo como ciudadano y por otro lado hacer más eficiente la comunicación entre instituciones intermedias, instituciones comunitarias y gobierno local, que es quien en definitiva toma las decisiones en última instancia a nivel de planificación urbana. No está pensado en función de un proyecto en particular, sino que está pensado en función de primero de dimensiones de análisis y grandes categorías que son como un estándar ya de estudio. No están orientadas o concebidas desde un determinado perfil de interés, de proyecto, no, para nada. Son, digamos, aspectos ya canónicos que se tienen en cuenta en cualquier estudio de indagación de opinión pública sobre una problemática, puede haber un barrio. Y las respuestas también son muy, digamos, neutrales porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Se pregunta en un barrio si considera que, voy a poner un ejemplo muy concreto, si considera que, en el caso que hubiese, las vías del tren cortan la vinculación de las calles del barrio con los barrios vecinos. Eso es algo objetivo, no hay ninguna orientación de proyecto. O ¿dónde considera usted que hay calles que tienen mal estado, o aceras en mal estado, o contaminación, o lo que sea? Y por el tipo de participación y el tipo de aplicación, esto nos hace acordar mucho a los procesos de presupuestos participativos. Le consultamos al arquitecto Zárate qué semejanzas y diferencias tiene UrbanSim con los procesos de presupuestos participativos. A ver, yo he participado, he coordinado varios presupuestos participativos y esto es, mucho más amplio en cuanto a metas u objetivos. ¿Por qué? Porque los presupuestos participativos generalmente, hay dos formas de concebirlos. Uno es dejando que los que son muy abiertos es cuando la población misma es la que define cuáles serían los proyectos, entre comillas, o cuestiones que más le interesan. Eso es medio idealista, porque en realidad no se hace así. Generalmente el gobierno define un repertorio limitado de proyectos posibles y los somete a consideración. Es lo que se hace. ¿Por qué? Porque no hay tanto presupuesto como para que la gente piense y desee lo que quiera. Y además porque, no abundan este tipo de iniciativas porque faltan recursos, falta decisión política y querer hacerlo también. Eso es real. Entonces, ¿qué pasa? Esto está como en una instancia previa en este sentido.
que si yo voy a iniciar un proceso de planificación o de presupuesto participativo, puedo a través de esta herramienta tener un panorama bastante complejo y bastante rico de dónde están las principales preocupaciones de la gente de un barrio. Con eso puedo tener un panorama como para orientar un poco las grandes áreas de demanda, de necesidades. Ejemplo, pueden ser las infraestructuras, ejemplo, puede ser los servicios, iluminación, barrido, limpieza, puede ser la limpieza, puede ser la contaminación, puede ser algo social, puede ser un ambiente social, inseguridad o lo que sea. Bueno, y eso ya me está dando un poco el perfil de problemática de un barrio. A partir de ahí, entonces, yo puedo tener una primera lectura como para decir, bueno, a ver, en este barrio, un presupuesto participativo, yo ya sé que los grandes ejes sobre los cuales los vecinos van a empezar a hacer referencia son estos. Ya los tengo. Pero eso no invalida el ejercicio del presupuesto participativo en el mejor sentido de la palabra, como debe ser, si es auténtico, que realmente exprese la voluntad real del vecino y no algo preconcebido del gobierno. Y ahora el arquitecto y docente e investigador Marcelo Zárate nos va a contar qué experiencias han tenido con UrbanSim. Primero hemos hecho una experiencia piloto en Barrio Fomento 9 de Julio, que es donde porque siempre hay que hacer experiencias exploratorias, carácter exploratorio y de ajuste de la herramienta. Las hemos hecho aquí y nos ha dado un muy buen resultado, hemos quedado muy satisfechos, realmente muy bueno. Han opinado concretamente en este barrio, que es un barrio bastante populoso, importante, pero bueno, cerca de 1000 respuestas hemos tenido en un barrio de este tipo. Y en general los comentarios después de las personas en términos de evaluación de cómo les resultó moverse con la herramienta, sobre los contenidos, cuestiones que se trabajaron. Les aclaro que esto no fue algo hecho de forma distanciada, ¿eh? O sea, no es que el equipo técnico lo hizo aislado de la realidad, no, es un proceso sociotécnico. ¿Qué quiere decir? Que es el resultado de un proyecto de extensión de la universidad que se hizo junto con los vecinos, junto con las instituciones, a través de una serie de talleres barriales que se hicieron en la vecinal, en los cuales fuimos ajustando contenidos de la herramienta, forma de comunicar los contenidos en términos de interfase de diálogo con las personas, el modo en que estaban redactadas las preguntas, si se entendían o no, los contenidos, todo eso fue discutido, todo eso fue analizado, lo chequeamos. Y por eso es que el producto de todo ese proceso al final se llega a esta versión, la versión beta, pero ya estamos en la versión final. Y el barrio 9 de Julio sirvió como campo de prueba. ¿Por qué? Porque la misma vecinal fue la que se mostró interesada, me conocía a mí por mis trabajos que ya venía haciendo en otros lados, y fueron ellos los que me plantearon esa necesidad. Y fuimos nosotros los que le propusimos este tipo de herramientas, ellos no sabían nada. Y bueno, la cuestión que resultó algo muy interesante, muy útil, práctico. Ahora estamos en etapa de extrapolarla a otros barrios con la intención de que se pueda usar. Ya vinieron a la presentación oficial de herramientas vecinalistas de otros barrios, muy interesados, y bueno, estamos en eso ahora, ¿no? En esa etapa. Y sin duda que lo destacábamos en la primera parte del informe, una mirada interdisciplinaria es fundamental para lograr el éxito en este tipo de proyectos. Quiero aclarar algo que es importante. Somos un equipo los que desarrollamos esto. Hay una gran cuota de participación de gente de informática, de ingeniería informática. En mi equipo hay gente trabajando que es de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, concretamente la carrera de Ingeniería en Informática, que son los que han aportado la parte más específica de desarrollo de software en esto. Está el director de la carrera que está conmigo trabajando, el ingeniero Horacio Loyarte, la arquitecta Victoria Paredes, y algunos alumnos, David Sosa y otros chicos más que han trabajado mucho involucrados desde la parte informática. Pero también está la parte social, que desde la parte de humanidades participó gente, de arquitectura, de ciencias políticas, o sea que es un trabajo bastante complejo, no es únicamente de arquitectura. Lo quiero aclarar porque
Es una articulación entre unidades académicas de gente que viene de esas, pero que trabaja desde Urban, desde el programa Urban, que es el que coordino desde la Facultad de Arquitectura y tiene un carácter interdisciplinar. Y por último nos vamos a centrar en algo que hablamos al principio y tiene que ver con el reconocimiento internacional que tuvo este proyecto y que básicamente permite que personas interesadas como nosotros pongamos el foco en él y nos interesemos para ver de qué se trata una plataforma como UrbanSim. Bueno, a raíz de que esto fue muy relevante como resultado de un proyecto de extensión, que es como surge esto, de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, la misma facultad lo selecciona, la Secretaría de Extensión de mi facultad lo selecciona como uno de los proyectos de mayor relevancia e interés para ser presentado en el Arquisur, que es un congreso internacional que se hace todos los años de facultades de arquitectura del Mercosur, que reúne a universidades del Mercosur. Este año se hizo en Brasil y entonces lo postuló como proyecto en esa categoría, proyecto de extensión. Y bueno, y sacamos un premio allí, a nivel internacional. Son muy pocos los premios que se dan a nivel internacional así, sobre este proyecto. Y bueno, eso nos dio un aliciente, una satisfacción muy grande para seguir trabajando, a pesar de la situación que todos conocemos, en la que nos encontramos los universitarios, con el tema de la financiación y la falta de apoyo, todo tipo. Bueno, es un aliciente, la verdad que a uno le lo pone contento, ¿no?